Hola, buenas muchachos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase de notación científica, con la segunda parte de este trabajo. Recuerden que en la guía anterior vimos cómo expresar un número en notación científica. El día de hoy vamos a trabajar las operaciones con números en notación científica. Antes de empezar con las operaciones, les voy a recordar, es bueno recordar que un número está expresado en notación científica cuando está escrito de la forma a por x a la n. Ya sabemos donde a es un número comprendido entre 1 y 9. Otra información adicional que necesitan conocer: en las clases anteriores trabajamos cómo convertir un número entero o decimal a notación científica. Hoy les voy a mostrar el procedimiento al revés. Si tenemos un número ya expresado en notación científica, cómo expresarlo en su forma entera o su forma decimal. Entonces aquí tenemos 2,15 por 10 a la 5. Vamos a expresar este número en su forma entera. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es mirar cuántas cifras decimales tiene el número después de la coma y mirar cuál es su potencia de 10. En este caso este número me está diciendo que tiene 5 cifras después de la coma. Tiene 5 cifras después de la coma, de las cuales ya llevo 2. Me cuento cuántas cifras tengo aquí después de la coma. De estas 5 ya llevo 2, entonces me faltarían 3 cifras para completar las 5 cifras. Esas 3 cifras que me faltan, pues las voy a completar con ceros. Entonces el número me quedaría de la siguiente manera. Aquí vemos 215.000. Entonces teníamos 2 cifras más las 3 que me faltaban, entonces las relleno con 0, entonces me dio 215.000. Miremos otro número, tengo 6 por 10 a la menos 6. Recordemos que cuando la potencia de 10, el exponente es negativo, implica que los números que voy a agregar están hacia la izquierda. Perdón. Entonces me implica que tengo 6 cifras hacia la izquierda. Como este número no tiene aquí más cifras decimales, entonces los voy a rellenar con ceros. Entonces me queda 0,000006. Entonces después de la coma, como pueden ver, tenemos 6 cifras decimales y por eso me queda este número 6 por 10 a la menos 6, me queda de esta forma. Esta información la necesitamos saber para poder realizar algunas operaciones. Entonces ahora vamos a pasar al tema de las operaciones. Vamos a trabajar dos operaciones básicas. Entonces primero vamos a mirar cuando las potencias de 10 tienen igual exponente y luego miramos cuando tienen exponente distinto. Miremos qué pasa cuando tienen igual exponente. Aquí tenemos una suma de dos números expresados en notación científica. 3,47 por 10 a la 5 más 2,56 por 10 a la 5. Como podemos observar, estos dos números tienen igual exponente. Miren, 10 a la 5 y 10 a la 5. Entonces lo que procedemos a hacer es factorizar la potencia de 10. En este caso 10 a la 5. Entonces lo hacemos de la forma como hacíamos el factor común. En este caso el factor común de estos dos es 10 a la 5. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Los números decimales los ubicamos en un paréntesis: 3,47 más 2,56, este y este. Y como ya les dije, el factor común 10 a la 5. Luego hacemos esta suma: 3,42 más 2,56. Tenemos como resultado 6,3 por 10 a la 5. El producto es la suma de estos dos números y la potencia de 10 pues es la misma. Ahora miremos qué pasa cuando tienen distinto exponente, es decir, cuando la potencia de 10 son diferentes. Aquí tenemos 5,8 por 10 a la 6 más 3,41 por 10 a la 4. Para poder sumar estos dos números, las potencias de 10
deben ser las mismas, o ambos tienen que ser 10 a la 6 o ambos tengo que convertirlo en 10 a la 4. Para este ejemplo voy a hacer que este 10 a la 6 se convierta en 10 a la 4. Entonces, para que se convierta en 10 a la 4 debo quitarle dos cifras, pero esas dos cifras que quito aquí de 10 a la 6 para que me quede 10 a la 4 se las voy a agregar al número decimal de la siguiente manera. Entonces aquí ya tenemos 5.800 por 10 a la 4. Como le quité dos cifras decimales, esas dos cifras se las agregué en la parte de acá. Entonces ya me quedó 10 a la 4. Y este número, esta parte de acá, pues queda igual. Ahora ya tengo las dos potencias iguales, entonces procedo como en el ejercicio anterior. Sumo los dos números decimales que me dio 9.21 por la misma potencia de 10, que es 10 a la 4. Ahora miremos qué pasa si los números se están restando. Tengo el mismo ejercicio, la misma potencia de 10, debo fijarme en eso siempre. Entonces, en vez de sumar los dos números, pues en este caso voy a hacer una resta que me va a dar 2.39 por 10 a la 4. Vuelvo y repito, se opera igual. La única diferencia es que el signo me está diciendo que debo hacer una resta entre los dos números. Ahora miremos qué pasa cuando yo multiplico dos números expresados en notación científica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder multiplicar estos dos números no necesariamente las potencias de 10 deben ser iguales. No importa cómo sean las potencias de 10, se hace la multiplicación. Se multiplican los números decimales entre sí y también se multiplican las potencias de 10. Las potencias de 10, para multiplicarla vamos a tener en cuenta las propiedades de la potenciación que ya vimos en clases anteriores. Entonces miremos cómo se multiplica. Entonces voy a agrupar en un paréntesis la parte decimal 0.9 y 1.25, y en otro paréntesis, aquí tenemos los dos números, y en el otro paréntesis voy a poner las potencias de 10. Ahora, la multiplicación de 6.09 por 1.25 y la multiplicación de estos dos, recuerden que para multiplicar potencias de igual base se pone la misma base, que es 10, y sumamos los exponentes. Entonces la multiplicación de 6.09 por 1.25 nos dio 7.6125, y la multiplicación de estos dos, pongo la misma base que es 10 y sumo los exponentes. 4 más 2, 6. Entonces digamos que esta es la forma de multiplicar números expresados en notación científica. Entonces espero que este corto video les sirva de ayuda para resolver los ejercicios que tienen en la guía número 8 de matemáticas, y estaremos pendientes a cualquier inquietud que se les presente. Que tengan todos un feliz resto de día.